Se fomentan los actos de solidaridad, como las cargas voluntarias de ayuda humanitaria para países del tercer mundo o el apoyo a los mineros ingleses en huelga. La llegada del Partido Socialista Obrero Español al poder supone una relativa calma en los puertos, que Coordinadora aprovecha para difundir y consolidar la organización. Pero la tranquilidad va a durar poco. Al igual que el anterior gobierno de UCD, el PSOE manifiesta la intención de avanzar hacia la privatización de los puertos. A finales de 1984, la Dirección General de Puertos anuncia con un borrador la próxima promulgación de una nueva ley de reforma portuaria. El documento prevé igualmente la desaparición de la OTP como primer paso. Pero esta vez, el gobierno propone un plan para la recolocación de una parte de los estibadores, que pasarían a ser trabajadores fijos de las empresas portuarias. El resto, al igual que con el decreto anterior, iría a engrosar las listas del INEM, pero esta vez con un subsidio de desempleo. El documento, sin embargo, no menciona la suerte que correrían los convenios en vigor ni quién se responsabilizaría de las retribuciones por antigüedad en el caso de los recolocados. Sin esperar a que la nueva ley sea publicada, los estibadores se movilizan. Coordinadora reclama la creación de una empresa pública para todo el Estado que sustituya a la obsoleta OTP, que siga garantizando la rotación y la exclusividad en los puertos, así como un convenio marco para todo el sector. Gobierno, entiende, el puerto no se vende. Pero este gobierno tampoco escucha. En mayo de 1986, el Consejo de Ministros aprueba otro Real Decreto Ley para la desregulación del servicio público de estiba y desestiva. Y de nuevo, la batalla. Ante la duración y la violencia del conflicto, las empresas portuarias presionan a la administración para que lo resuelva. El gobierno responde con una calculada maniobra. En octubre se reúne con la patronal y las centrales UGT, Comisiones Obreras y ELA-STV sin contar con Coordinadora. En la reunión se llega a un pacto tripartito en el que se prevé la constitución de unas nuevas empresas, las sociedades estatales de estiba, que, una en cada puerto, realizarán las funciones de la OTP. Estas sociedades estarán participadas por el Estado y por capital privado. La Coordinadora rechaza el pacto por varios motivos. En primer lugar, aunque la división del colectivo de estibadores no es ahora total, la unidad queda igualmente rota. Por otra parte, en el pacto no se establece ninguna garantía de continuidad de la participación del Estado en las nuevas sociedades. Finalmente, en ningún punto del pacto se menciona la retirada o reforma del decreto ley que ha originado el conflicto. La administración, sin embargo, se siente ahora amparada por la legitimidad de haber llegado a un pacto con la patronal y las grandes centrales sindicales. Su maniobra había sido muy hábil. La respuesta de Coordinadora al pacto también debería serlo. Se lo firmaron y que nosotros tuvimos, no sé cómo llamarlo, pero los cojones de ponerlo a referéndum ese convenio. Y lo ganamos por un 98% a favor, o sea, en contra de ese convenio, y un 2% aprobó ese convenio. Por lo tanto, Coordinadora no firmó ese convenio y seguimos con la pelea. El resultado del referéndum pone en entredicho la representatividad de los firmantes del pacto tripartito.
Sin embargo, ni administración ni patronal rectifican su decisión y el conflicto continúa. En el 88 ya, de transición, vienen los socialistas, nos quitan OTP y nos plantan las ayudas de estiba. Por orden de coordinadora nos dicen que no firmemos los contratos que se hicieron en su día, nos meten presiones, creo recordar malamente que no sé si nos mandan cartas a casa, que el que no firme va a la calle. Cuando aquí nos dieron a firmar los contratos, aquí había también gente ya de otros puertos de la administración para brindar con champán, porque creían que aquí en Valencia íbamos a firmar a ciegas, y de hecho solamente firmaron cuatro que estaban otros sindicatos, 2 de UGT y 2 de comisiones, y gente que manejaba la perdiz. De Valencia no se firmó ningún contrato para pasar de OTP a sociedad estatal. Aquí en Valencia se basa hasta que en la Asamblea General de Coordinadora decidimos que firmásemos todos los portuarios. Tuvimos el puerto cerrado porque lo bloqueábamos en las entradas, y de vez en cuando pues venían las guardias, y cuando había que sacar un convoy de la Cansa que salía con combustible para afuera, pues nos daban unas hostias y nos abrían la puerta. Se iban los del camión y nos dejaban que cerrásemos otra vez hasta el siguiente, que tenían que sacar combustible o alguna cosa de esa. En aquella época, pues bueno, yo era un trabajador eventual, fueron grandes luchas y grandes movilizaciones con una plantilla en Algeciras de 100 estibadores haciendo un frente común ante todo lo que se venía, pues bueno, con grandes movilizaciones y grandes presiones por parte de los trabajadores. Se inician huelgas selectivas contra las empresas que intentaban aplicar el pacto. Nosotros lo que hicimos fue el coger una empresa que estuviese implantada en la mayoría de los puertos, o por lo menos en los puertos grandes del Estado español, y esa empresa era Contelemar. Estaba en Barcelona, estaba en Valencia, estaba en Alicante, estaba en Canarias, estaba en Bilbao, y le planteamos una situación de huelga indefinida, con preaviso de huelga, todo legalizado. Y expulsaron a la gente nuestra de Contelemar, no contrataban y pusieron esquirol en todos los puertos. Lo que hicimos fue todos los días, antes de contratación, hacíamos la Asamblea General, salíamos de paseo hacia Contelemar, incordiábamos, de noche pues hacía lo que se podía, y hubo un día que el tema ya pues se nos fue de la mano, y después de la Asamblea fuimos hacia Contelemar por 2 focos, de la parte del sur y la parte del norte, y tiramos las vallas, entramos dentro de lo que es Contelemar, los esquiroles cayeron al agua, aquello estaba preparado ya por las fuerzas públicas, los botes de humo y las pelotas fueron totales, y hubieron 10 detenidos en Valencia. Las acciones contra Contenemar son generales en todos los puertos. Tras 6 meses de huelgas y enfrentamientos, Contenemar acepta la vigencia de los convenios colectivos y anula sanciones y despidos. A pesar de este paso atrás de la patronal, la administración fuerza la situación, empeñada en la validez del pacto tripartito, y crea las primeras sociedades de estiba. Esta decisión aumenta la confusión en los puertos. Mientras tanto, otros sectores empiezan a sufrir las consecuencias del conflicto. Venían compañeros de otras empresas, de los comités de empresa, a decirte, oye, que nos van a cerrar la empresa nuestra, porque estaban las empresas, pues Altos Hornos, todas las que viven prácticamente de lo que se carga y descarga en el puerto, estaban a punto de cerrar las empresas. Entonces, ya era tan gordo lo que se estaba moviendo, porque ya no era a nivel de Vizcaya de cargarse pues toda la industria. La situación requería un análisis profundo. Coordinadora necesitó varios debates y asambleas para decidir su respuesta. Bueno, ya se empieza a hablar y a aceptar que no puede ser la estrategia del todo o nada. Se acepta que cuando se juega esa estrategia normalmente es el nada,
y el todo pues queda para mejores tiempos. Esto se comprendió así. Coordinadora opta finalmente por aceptar la creación de las sociedades de estiba si se cumplen 3 condiciones.